el ritmo del compromiso. Ataca Valderrama, pasea Andrade. Por la mitad de la cancha jugando Valderrama, haciendo apertura para la derecha, para acá, sobre gol. Aquí está, gol, gol. Bueno, Pache, antes que nada queremos darle las gracias por esta oportunidad, por este espacio que nos está brindando para hablar con usted. Y bueno, empecemos hablando sobre la historia del relato en Colombia. En Colombia la voz del narrador es indispensable a la hora de cualquier evento deportivo, especialmente en el fútbol. Hemos tenido grandes en este campo como Benjamín Cuello, Jorge Campuzano, Carlos Arturo Rueda, Edgar Perea, el cantante del gol y por supuesto usted, Pacha Andrade. Entonces, comencemos hablando de manera histórica. Pues en 1923 la radio hizo su primera aparición en Colombia. El presidente de turno, Pedro Nelo Espina, inauguró la primera estación de Sutatensa en Boyacá y en 1926 ya no se necesitó el método de las reuniones sociales, debido a que la propaganda llegaba casi que por sí sola debido al gran auge de la radio. Sin embargo, tuvieron que pasar 9 años para que en 1932 de Medellín a Barranquilla se transmitiera el primer partido de fútbol por la emisora HKD de Elías Pérez Buitrago, porque recordemos que inicialmente la radio figuraban era el boxeo y el béisbol, luego llegaron el fútbol y el ciclismo, siendo estos los que le ayudaron a crecer muchísimo más. ¿Cómo se imagina usted que fueron estos primeros pasos? Bueno, muy simple. Había de todas maneras formas de sintonizar las narraciones deportivas que había en idioma español en el continente. Se transmitía el béisbol desde los Estados Unidos, se transmitía el fútbol desde Argentina y se transmitían otros deportes desde la que nació siendo la radio más importante de América Latina, que era la radio cubana. Recuérdese que para los años 40, entre los años 40 y 50, solamente en La Habana había cerca de 40 emisoras. Los cubanos fueron los maestros de los argentinos, no solo en la forma de hacer radio, sino de hacer televisión. Recuérdese que, por ejemplo, los cubanos fueron los primeros en América Latina en tener televisión a color, que incluso la televisión a color de Cuba fue primero que la de Estados Unidos. Y entonces ha habido unos antecedentes que hay que tenerlos en cuenta, porque si no tendríamos que quedarnos en el hecho de que la primera transmisión se hizo a través de una emisora y a partir de ahí nació, creció, se conformó el relato deportivo en Colombia, y eso no es así. Teníamos muchas emisoras que entraban en la onda corta. Colombia llegó a ser un país de dixistas. Dixista se llamaba a las personas amantes de meterse a los radios y sintonizar la onda corta, que traía emisiones desde todas partes del mundo y que eran fácilmente audibles, sobre todo cuando no estaba tan nutrida la participación de la radio nacional e internacional. Muchas gracias, Pache. Bueno, me presento, yo soy Jaime Garavito. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Espero que esté muy bien, muy agradecido de tenerlo acá en esta entrevista. La verdad, pues con todo este tema del COVID y la virtualidad es un poco difícil, pero pues nada, le agradecemos mucho por la entrevista y pues bueno, tenemos acá otra pregunta. En 1947, el doctor Antonio Henao Gaviria narró un partido en directo a nivel internacional, Deportivo Municipal de Perú versus Independiente Medellín. Al ser la primera, tuvo varios problemas, pero este fue un paso gigante para la narración en Colombia. ¿Considera que este pudo ser el paso más importante? Pues hoy en día la transmisión internacional es consumida por un amplio público. Sí, sin duda. Antonio Henao Gaviria fue un precursor, hay que tenerlo, entre los grandes del periodismo deportivo de Colombia, y era una persona supremamente inquieta. Tengo entendido, por lo que he averiguado, que la primera transmisión se hizo desde el Perú a través de un método o de una forma que en radio se llama SSB, que son unas frecuencias no comerciales de una SSB, es el single sideband. Entonces, incluso para transmitir el Campeonato Mundial de 1962, cuando no había una conexión de 4 hilos perfeccionada, se utilizó esta forma de transmisión. Muchos de los radiodifusores de la época
utilizaban la onda corta. Es decir, que buscaban una frecuencia que no fuera comercial, armaban un equipo de la onda corta y con este empezaban a transmitir desde los sectores donde se podía. Incluso la Vuelta a Colombia se transmitió con equipos de onda corta. La Vuelta a Colombia es, sin duda alguna, el avance más grande técnicamente de la radio deportiva en Colombia. Ok, Así. Pache, hablemos también de otra persona muy importante, Carlos Arturo Rueda. Fue un costarricense que es conocido como el padre de la narración deportiva en Colombia. Lo recordamos por los famosos partidos entre el América de Cali y el Millonarios del Ballet Azul, y sobre todo por las narraciones del primer mundial al que fue Colombia, por allá en Chile 62, en el cual Colombia le hizo un gol olímpico a la Unión Soviética. ¿Está de acuerdo en que ha sido la persona más influyente en este campo en Colombia? Sin duda, sin duda. Carlos Arturo es el padre del periodismo deportivo en Colombia y es el padre de la radio deportiva en Colombia, aunque hubiese habido las referencias que ya hemos tocado, que hubieran venido desde afuera, pero por ejemplo Carlos Arturo, del cual fui su amigo y tuve de él los mejores elogios, contaba que su gol lo inspiró a través de las narraciones de béisbol de Bob Canel, que fue un narrador argentino muy famoso en las grandes ligas. Sigamos hablando sobre las transmisiones. En este se podría decir que los principales retos son administrar las emociones y llevar el ritmo de la transmisión, pues la narración de los colombianos es llamativa y diferente a los demás estilos en otros países, inclusive es parte esencial en el país. ¿Por qué considera usted que se debe esta gran diferencia con otros países? Esto todo es creado, la condición por la radio. En la televisión colombiana, en la gran mayoría de veces, y en la televisión deportiva sí que es absolutamente reconocible la copia que hay de la radio. Yo quiero decirles unas cosas. Yo he venido dándome cuenta, y en esto quiero ser demasiado sincero, como siempre lo soy. Hay narradores argentinos que se están convirtiendo en ídolos de quienes escuchan o ven televisión en el país. Y hay una razón claramente demostrable. Los argentinos aprendieron a hacer de la televisión una forma de relato y los colombianos, algunos, no nos hemos salido del ritmo y del lenguaje radial. Entonces, yo creo que la demostración no es bajo ningún punto de vista que la gente crea que es que los colombianos somos mejores porque narramos más rápido, con más emoción o con más escándalo. Eso no es real. Eso no es real y lo veo porque a cada rato leo en las redes sociales, por ejemplo, hace poco hubo la transmisión de un partido que fue narrado por un narrador argentino que narra desde Europa, y la verdad es que la gente se emocionó mucho y recogí muchísimos comentarios en torno a esta forma de narrar. Yo creo que la gran diferencia está en que ellos se acostumbraron a utilizar un lenguaje para televisión y otro lenguaje para la radio. Si ustedes ven quienes narran o los observan, les pongo como tarea. Algunos de los narradores que narran internacionalmente lo hacen también en la radio de sus países. Obsérvenlo cómo lo hacen en la radio y cómo lo hacen en la televisión. Yo traté de imponer esa forma en Colombia, pero no ha sido fácil porque la gente utiliza otros métodos que es perfectamente posible que sean exitosos. Yo, por ejemplo, le digo, ¿cómo es posible que un narrador de televisión se demore un minuto en un grito de gol? Eso no tiene ninguna razón de ser, pero pasa. Así es, muchísimas gracias, Pache, pues principalmente por todos estos conocimientos que nos está dando, también estas recomendaciones que son muy importantes para nosotros como periodistas. Es muy, muy importante tenerlo a usted con una vasta experiencia en todo este ámbito del periodismo, sobre todo deportivo, y que pues nos diga como en verdad las recomendaciones que deberíamos hacer para llegar a ser buenos periodistas y tomar el ejemplo de grandes figuras como lo son ustedes. Le estoy pues principalmente de mi parte muy agradecido por pues, sus recomendaciones, por todo lo que nos está diciendo para llegar a ser un buen periodista.
Muchas gracias, Pache. A ustedes, muchachos, Jaime y Carlos, estoy siempre a la orden, siempre que me necesitan. Ya Carlos sabe cómo localizarme y estoy disponible para que en la medida que podamos lo hagamos y con muchísimo gusto. Yo creo que es mi obligación retransmitir, enseñar lo que ha aprendido. Así es. Muchísimas gracias, Pache. De verdad, creo que sobran las palabras para agradecerle. Sin duda, como le manifesté desde el primer momento, esto iba a ser una gran experiencia, una gran oportunidad para nosotros para crecer, para aprender un poco más sobre este maravilloso campo del periodismo deportivo. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que de la mano de un famoso y un grande en este campo como usted. Muchísimas gracias una vez más. Estamos en contacto y que esté muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias. ¡Gol! ¡Gol!